Tenemos a Homero López, a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, pues a través de la vía telefónica. Homero, te saludamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y sobre todo pues poder hablar de este tema que por supuesto pues ahora sí que nos afecta y nos pega a todos los mexicanos el aumento de la tortilla, pero sobre todo pues me gustaría que nos platicaras cuáles son, qué tanto pesan factores, por ejemplo, como la extorsión, como la inseguridad, también en el aumento del precio de la tortilla, el cobro de piso. Arranco con esta pregunta, Homero. Buenos días. Buenos días, Rocío y Pablo. Les agradezco mucho por aquí la atención. Pues mira, pues sí creo que es un tema, lo decía su compañero, un famoso periodista también como ustedes, que no hay nada que impacte más que el precio de la tortilla, ¿no? Pues el aguacate, Ujú. digo que sube casi todo, ¿no? Y el tema de la tortilla, pues sí es como súper gravísimo, porque pues, en su momento le decía al licenciado Andrés Manuel que la economía en México se ve en el precio de la tortilla, ¿no? Si tenemos un precio alto, pues la economía como que no andaba bien, y eso desgraciada o afortunadamente les pesa al gobierno. Pero bueno, al final de cuentas nosotros como organismo, una asociación civil, como que es el Consejo Nacional de la Tortilla, nuestro compromiso ni es político ni es económico. Lo que nosotros hacemos es tener una organización donde llevemos beneficios precisamente para poder solventar toda esta situación. Sin lugar a dudas, lo que dijo la señora presidenta el día de ayer, yo estoy muy de acuerdo con ella, de que no había una condición para que el precio de la tortilla subiera por los elementos que es la harina, que esto impacta 45 centavos por kilo, ni el precio del maíz, que en alguna situación el precio está muy barato, ¿no? Y lo vemos por los temas de los bloqueos. Entonces, por esta situación no hay condiciones, desde luego que no, y estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, por ejemplo, se le olvidó que le dijeran a nuestra presidenta que nosotros tenemos una cadena de valor que va desde refacciones antiadherentes, papel grado alimenticio, licencias de funcionamiento, sueldos, impuestos, fletes, gasolinas, mantenimientos y demás. Esto es el tema. El tema no es que suba el precio de la tortilla, porque sube el precio de la harina, no, te repito, impacta 25 centavos. En la situación es porque se está ajustando, porque tenemos 3 años sin subir el precio. Digo, Ciudad de México, que tiene el precio más bajo, a excepción de Puebla, por un tema muy especial, pues estamos hablando de 22 pesos, que si tú Ujú. mandas esto al precio de la tortilla, estamos hablando que cada pieza de tortilla te cuesta 47 centavos. Ni siquiera un dulce te encuentras a ese precio. Entonces, es una situación que en verdad a mí lamento mucho porque exponen a nuestra presidenta de la República sin darle toda la retórica, toda la situación, darle a conocer, porque si le hubieran dado a conocer todo esto, yo creo que su expresión hubiera sido diferente. Hoy vemos a una industria que por la expresión de ayer se siente atemorizada, dice, oye, pero ¿qué va a pasar? Un profeco decir, Homero no está en el acuerdo nacional, no, pues yo no, yo me levanto porque no había condiciones, y él Ujú. tiene toda la razón. Entonces, esos temas que en verdad que en vez de que nos sentáramos, solucionáramos un problema, yo se los he puesto en la mesa. Nosotros le entregamos una radiografía de toda la industria nacional que no tiene nadie, y les dije, a ver, aquí está la situación real de la industria, vamos a trabajar con ella. Si nosotros aplicamos políticas públicas adecuadas, ya que tenemos normas, reglas, reglamentos, leyes, podemos buscar que el sector de la tortilla esté regulado y evitar estos costos. ¿Qué sucede? Hoy en México tenemos una proliferación terrible de tortillerías. Tenemos más tortillerías que lo que es la demanda nacional. Esto nos obliga a que el pastel se reparte y que tú tengas que subir el precio, no hay otra. O subes o cierras tu tortillería o subes el precio de la tortilla. Es un cambio de modelo de negocio donde las tortillas ya venden menos kilos. Esto aumenta los costos por la economía de escala. ¿Qué quiere decir? Te baja la producción, te suben los costos, te baja tu utilidad, y hay que recordar que somos padres de familia. Muchos tienen a sus hijos en escuelas, en las primarias, en la secundaria. A ver, sean conscientes, así como sufrimos, la gente sufre todo este tema de la economía actual, también nosotros somos padres. ¿Sí? No nos quieran encasillar en que tenemos que ser autoempleados, porque eso es un error. En Homero, serio, nosotros lo que hacemos es ajustar el precio de la tortilla. sí, Adelante. y por ejemplo, dentro de todo esto que comentas y todos estos factores, digamos, que nos has comentado, por ejemplo, y por eso arrancaba con eso, la extorsión, la inseguridad, al precio final de la tortilla, ¿se tiene un porcentaje más o menos de cuánto afecta el cobro de derecho de piso?
Mira, de que afecta, pues desde luego que sí afecta. Desde luego es que, mira, no es generalizado, gracias a Dios al día de hoy, no Ujú. es generalizado. Eso tiene que tener muy claro, pero sí tenemos lugares donde esto pues se vive desde hace tiempo. ¿Se denuncia? Pues no se va a denunciar. O sea, México pues no puedes denunciar porque es más peligroso. Pero sí de los lugares donde sí hemos detectado esto, que omito el lugar por respeto y seguridad de los Sí. compañeros, sí esto puede llevar a un 10, y creo que es un 17, a un 18%, lo que puede afectar esta situación. Claro que sí, digo, no es generalizado, ¿eh? Sí, No sí, es sí. generalizado. Gracias a Dios, como que en muchos lugares, te lo juro, como que ha bajado. Digo, sí tuvimos hace 3 años algo muy terrible, pero fíjate que también, en una ocasión en un noticiero me decían, Homero, ¿qué le dirías a esa gente? Que a ver, que estos muchachos, esta gente que está por alguna situación en esta delincuencia, oye, que te va tu hijo, que va tu abuelita, que va tu tía, que va tu hermana, que va tu esposo, digo, que se pongan la mano en el corazón porque pues son temas muy sensibles. Te lo juro que sí hemos visto como que, digo, no hay tanta laceración como la hubo hace 3, 4 años. Digo, esto sí hay que reconocerlo. Digo, ¿qué pasó? No lo sabemos. Pero que donde sí existen estos temas, sí va como que de un 17 a un 18% en el impacto en el costo de la tortilla. Homero, Es un problema que no se puede atender, no se puede arreglar desde luego para allá, pero bueno, eso sí hay que reconocerlo. Adelante, perdón, Rocío. sí, Homero, haces un señalamiento interesante. Se diseña toda esta estrategia o esta aparente política pública para responder a este aumento sin tener presente, sin tener sentado a la mesa al presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. ¿Cómo o qué estrategia entonces ustedes sugerirían o se va a buscar este contacto ahora también con el gobierno federal para que se tome en cuenta pues todo este tipo de mecanismos que sí serían aplicables y para disminuir pues estos costos de la cadena de producción? Fíjate que dices algo muy interesante. Yo participé en el acuerdo como con otras organizaciones. Hoy igual vuelve a engañar a la presidenta, le dicen, oye, es que casi todo el sector de la tortilla está en ese acuerdo nacional, eso es mentira. Nosotros nos levantamos porque no había condiciones y se los dije así muy claramente. No tiene caso que estemos aquí si no se van a aplicar lo que nosotros sugerimos, que esto sí nos puede llevar a que las cosas puedan cambiar. El acuerdo nacional, porque la presidenta lo dijo, toda la gente que está integrada, y creo que hace rato César Iván Escalante, el Profeco, dijo, Homero no está en el acuerdo, si yo no estoy en el acuerdo porque no vi condiciones, pero ahí te va. Desgraciadamente, vuelven a engañar a la presidenta diciéndole que hay mucha gente en el acuerdo. Yo te voy a decir, hay como dos organizaciones únicas, Ujú. nada más, y que estas representan el 0,6% de la industria nacional. De 110,000 unidades de negocios, perdón, las personas que están dentro del acuerdo representan el 0,6% de la industria nacional. ¿Por qué crees que el restante, el 99,4% de la industria no está? Precisamente porque no hubieron condiciones, porque no se pueden tomar estas decisiones de políticas públicas que van al sector de la tortilla desde un escritorio. Se pueden tomar y se toman y se han hecho muchas veces, pero no va a ser la adecuada. Y estamos viendo la situación. Yo extraño a los otros gobiernos, y estoy cero política, de donde antes se sentaban con nosotros presidentes de la República, secretarios de Estados, y nos decían, Homero, ¿cuál es la realidad de la industria? En mí siempre han visto mucha transparencia porque no tengo otro interés y le hemos marcado cuál es el rumbo y cuál es la situación. Y de ahí se toman determinaciones. Yo le hago menos daño a la señora presidenta, a nuestra señora presidenta, perdón, diciendo la realidad para que se tomen cartas en el asunto, para que se hagan políticas públicas adecuadas y exactas. Yo no voy a jamás buscar quedar bien con nuestra presidenta diciéndole mentiras, eso jamás va a pasar, porque no es mi puesto. Entonces, sí creo que debe de haber una apertura. Y yo sin problema se lo he dicho, yo me vuelvo a sentar, si viene y me dice Julio Verdeguer Homero, vamos a apoyarnos en esto, borrón y cuenta nueva, estamos para apoyar, como organización es Ujú. nuestra responsabilidad moral hacerlo, pero pues necesitamos que la otra parte también tenga la intención de hacerlo, claro está, porque es un Claro. tema donde siempre lo he dicho, tenemos que ayudar a México. Por supuesto, Homero. Y bueno, a ver, ya nos comentabas de más de 110,000 tortillerías, un mercado
que se ha fragmentado, hay que decirlo, y que está fragmentado a lo largo del territorio mexicano. Y obviamente, pues todo esto, Homero, nos puede llevar a que existan riesgos de aumentos desordenados del mismo kilo de tortilla o incluso abusos en algunas regiones. Sí, sí, desde luego, em, desgraciadamente, yo también estoy en desacuerdo, en Ujú. total desacuerdo que haya incrementos que puedan sobrepasarse. Eso no es correcto. Yo sí, ahí sí debe ser sancionada la industria. Si hay aumentos exagerados, eso no debe ser, no es correcto. Y bueno, también estamos trabajando en este tema. Y en su momento lo hemos señalado. Nosotros no vamos a solapar a ningún compañero que esté haciendo cosas que no sean correctas, porque al final de cuentas nosotros nos debemos a nuestro consumidor, nos debemos a la población de México y tenemos que hacer lo exacto para que pues podamos dar un buen servicio, pero también que nos ayuden las autoridades a parar todo este crecimiento de tortillerías que afectan, que muy a lo contrario, a que un presidente municipal, un síndico, un regidor diga, bueno, entre más tortillerías se baratan, se matan estos fulanos. No, esto hace que se encarezca el precio. Hay que recordar que cuando los políticos quieren ser políticos, nos buscan, nos regalan, nos apapachan y que si esto, que si el otro. Cuando llegan al poder, nos patean. Y eso no es Sí, en correcto. campaña la Nosotros, tortilla vale mucho. sí que te digo, pero bueno. Homero, ¿cuántos de los agremiados, es decir, quiénes sí aceptaron o están haciendo este aumento en el precio? Mira, todavía estamos haciendo, yo creo que tenemos la respuesta entre 4 o 6 de la tarde. Hay que recordar que el precio es liberado, que nadie tiene una facultad de fijar el precio, que Profeco no puede ir a tu negocio y decir, te voy a sancionar por... No, no, eso sería un abuso de autoridad. Profeco tiene sus muy específico, verificar el precio de la tortilla está a la vista del consumidor, la calibración de la báscula, el logo de Profeco o de la entidad que faculte y las denuncias ciudadanas. Eso es lo único. No puede fijar un precio de la tortilla, ni porque diga, es que el precio promedio, eso no sirve. Es Lo decir que, que... lo que sí tenemos que hacer, perdón, Sí, no, no, continúa, continúa. ¿quién define el precio de la tortilla? Ese amigo, ese compañero, ese colega que está detrás del mostrador desde a veces de las 3 de la mañana y que está sudando en estos momentos de calor y que está viendo que le llega una factura ya sea de gas, de harina, de maíz, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar todo eso. Él es él tiene el poder de decidir el precio de la tortilla. Que va a haber un ajuste, pues a ver, en 30 años en el precio de la tortilla, pues comprendemos que sí tiene que haber un ajuste. Desde luego, si a ustedes como empresa les suben los costos de producción, pues desde luego que tienen que agregar y ajustar esos precios. Entonces, si va a haber un ajuste, pues eso es eminente. Digo, al menos que nos dijeran, a partir de ahorita no va a subir nada de lo que tenga que ver con la tortilla. Pues encantados de la vida, producimos Claro. y no le incrementamos nada, pero no es así. Entonces, quien tiene el poder de la decisión de subir y incrementar el precio de la tortilla, lo que considere, es nuestro compañero Caurita, posiblemente nos está escuchando detrás de un mostrador y sudando con las temperaturas que tenemos hoy en México. Por supuesto, Homero. Y por último, ¿por qué en estados productores de maíz la tortilla puede ser más cara que aquí en la propia Ciudad de México? ¿Qué está fallando en esta lógica de mercado, Homero? Si hablamos de Sinaloa, que es muy subgéneris, que es Ujú. donde se produce de los mejores maíces como en el Bajío, o los más rentables, perdón, no los mejores, estamos hablando que Sinaloa dejó de ser una industria nixtamalera. Nixtamal es hacer el maíz, ponerlo a cierta temperatura con agua y agregar cal, es lo único que lleva. Sí. Pasaron a ser harinero. La mayoría, el 96% creo que Sinaloa, produce tortillas con harina de maíz industrializada. ¿Qué sucede? Pues que hacer tortilla con harina de maíz, pues sí, claro, el proceso es más caro. ¿Por qué Ciudad y Estado de México tiene un comportamiento diferente? Porque Ciudad y Estado de México hacemos lo que se llama mixtear, que es la combinación de la materia prima del maíz y de la harina. Hacemos un 80-20, 80 maíz y 20 harina. La harina la ocupamos únicamente para suavizar o como un conservador, para no meterle químicos que no deban de ser. Y eso hace que tú tengas un precio más rentable. Por ejemplo, Ujú. si tú produces 200 kilos con harina de maíz industrializado, pon tú que ganes 200 kilos, estamos hablando que tengas una utilidad como de unos 200 kilos, vamos a poner 400 kilos, tú tengas una utilidad como de 16,000 pesos, 16, 22,000 pesos con 400 kilos de venta, ¿eh?
con 400 kilos, que estamos hablando que serían como unos 8 bultos de harina, más o menos, Ujú. no, perdón, 10 bultos de harina, estamos hablando que tuvieras una utilidad de 16,000 pesos, 18,000, más o menos. Entonces, si tú todo eso lo mandas a una producción de maíz, tú tendrías una utilidad como de 26, 28,000, o sea, mucho más todavía, es más rentable. Sí, Entonces, es por eso que en Ciudad de México están los precios más bajos, porque aquí se utiliza más proceso de nixtamalización. Hay que recordar, en Ciudad Estado de México se encuentra el 44% de la industria nacional, nada más y nada menos, ¿no? En Ciudad de Estado de México. Entonces, por eso que el factor de la tortilla es barato. Pero si nos vamos a Puebla, que está más barato todavía, pues es que ellos son productores y desgraciadamente ellos dicen, bueno, es que yo produzco mi maíz y me sale gratis. No, no te sale gratis porque pagas abono, pagas trabajo, pagas jornadas, pagas cosechas, claro. pero es el tema, ¿no? Entonces, en muchas partes del país, pues está harinizado. No hay que estigmatizar a las harineras. A ver, tienen 3 años que tampoco han subido sus productos. ¿Y es razonable? Pues sí, para que sigan subsistiendo. Las harineras son muy importantes porque si no, si hoy tenemos un 19 millones que se produce, que necesita el mercado mexicano y que 16,5 va para el tema de la nixtamalización y demás, pues estamos hablando que sin ellas no pudiéramos llegar a un mercado total. Digo, son Por importantes, supuesto. claro que son importantes. Entonces, no las laceremos, el costo de los 400, 500 pesos, pues se reflejan 25 centavos, que no es nada dañino. Digo, yo no lo veo mal. Ujú. Digo, se asustan por un ajuste a la tortilla cuando tenemos, en serio, vas al cine y te cuesta 700 pesos lo más sencillo. Vas a comprar algo, la gente pues se va a lugares tan caros y no repela. O sea, a ver, seamos conscientes, ¿sí? Cuesta más o menos 46 centavos cada pieza de tortilla, ni siquiera lo que te vale un dulce, Claro. ¿no? Entonces sí seamos conscientes. Porque nosotros no hacemos anuncio de alzas de precio porque no nos corresponde y es un delito. Lo que nosotros hacemos son sondeos de mercado precisamente para atender las necesidades que ustedes nos solicitan. Nosotros tenemos con la prensa un compromiso total de toda la vida. Ujú. Ustedes, la prensa, son la última contención antes de que se termine la democracia. Vemos que muchas empresas de medios hoy sirven como, parecen empresas de marketing. A mí me tuvieron bloqueado mucho tiempo, ¿eh? Se los dije hace unos días que estuve en Palacio Nacional. A mí no me tomaba entrevista y hubieron medios que me dijeron, don Homero, no podemos tomarles entrevistas. Entonces, digo, yo creo que tenemos que trabajar todos en conjunto si queremos tener un México, pero que sea real, que sea sostenible, que sea fuerte. Sí creo Por que es muy supuesto. necesario y como el Consejo Nacional de la Tortilla siempre estamos abiertos a colaborar. Ayer platiqué con Julio Verdeguer y si me Ujú. hubiera hablar, oye Homero, vamos a trabajar en este tema, gustosos de la vida. Yo no tengo nada contra nadie, no tengo ningún interés más que la industria de la tortilla siga caminando como sigue por el Exacto. bien de los mexicanos. ¿Qué pasaría si se dejara de trabajar como la industria? Pues caería en manos, sin lugar a dudas, de grandes monopolios. Y ahí sí, agárrense, ¿no? Exactamente. Esa es la ventaja de que tengamos nuestra industria sana y fortalecida. Por supuesto, Mero. Pues te agradecemos muchísimo esta gran plática, pues esta gran entrevista, aclaración de varios puntos sobre el aumento en el precio del kilo de la tortilla. Homero López García, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Que tengas un excelente día y si nos lo permites, estar en comunicación contigo en los próximos días. Claro que sí, ¿no? Pues yo les agradezco mucho porque reitero, sin ustedes seríamos como bocinas apagadas y esto yo tengo mucho que agradecerles, Rocío y Pablo, y pues bueno, con todo gusto estamos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Homero. Gracias. Buen día. Gracias. Pues así la situación con el precio de la tortilla en el territorio nacional.